Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Desvivió aproximadamente a 20 mujeres dedicadas a la vida nocturna entre los años 1880 y 1888, y una última que fue una mujer de la tercera edad que al parecer no se dedicaba a eso, en 1908. Sus actividades coincidieron exactamente con las de Jack el Destripador, por lo que algunas personas de la época lo llegaron a comparar con él. También fue nombrado por la prensa como el Barba Azul mexicano, el Destrip mexicano. Francisco nació en una familia pobre, en alguna parte del Bajío en 1840. Fue el 11º hijo y su infancia estuvo marcada por la pobreza. Sufría muchos abusos de su madre, que era golpeadora, y su padre se encontraba ausente. En 1862, cuando solamente tenía 22 años, se muda a la Ciudad de México, donde comenzó a laborar como zapatero. Este tipo nunca tuvo reparo en intentar ocultar su misoginia ni sus actividades. Aún así, es importante decir que estuvo casado y tuvo 4 hijos con su esposa, llamada María, y otros más con otras parejas. Tuvo muchas amantes, las cuales llegaron a mantenerlo. En algunas ocasiones se dice que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en la colonia donde vivía, Peralvillo, y todos sabían lo que hacía, pero todas las personas de ahí tenían miedo de denunciarlo, ya que le tienen mucho miedo. Curiosamente, este tipo se declaraba católico y devoto a la Virgen de Guadalupe, y contaba orgulloso que en su infancia había sido sacristán. Su modo de vestir era elegante, aunque un poco estrafalario. Usaba pantalones entallados, fajas multicolores y chalecos de charro. Para su apodo existen 2 teorías. La primera es que el tipo siempre usaba chalecos y pues de ahí el apodo del chalequero. Y la otra es que tenía muchas relaciones con otras mujeres y se le dice que a chaleco, un término utilizado en ese tiempo. Este tipo tiene una personalidad psicópata y carecía de empatía por la sociedad. Él no sentía ningún tipo de culpa y tenía un estilo de vida tipo parásito, además de que tenía una autoestima inflada y sufría de ataques de ira. Era manipulador y promiscuo. Curiosamente, también era una persona carismática. De ahí es que tuvo muchas relaciones. En ese tiempo no se le prestó mucha atención a su personalidad, además de que también lo describían como tranquilo y callado, y tenía mucho cuidado de su persona. Veía a las mujeres como un medio solamente para satisfacerse y luego desecharlas. Sus crímenes eran demasiado crueles, ya que parecía que los ejecutaba con odio. Abusaba de sus víctimas para poder demostrar su superioridad y poder, que creía que tenía sobre las personas. Todas trabajaban en la vida nocturna. El tipo no las desvivía por el hecho de hacerlo, sino porque ellas eran muy vulnerables. Según él, las mujeres le debían total fidelidad a sus maridos. El adulterio tenía que ser castigado con la pena de muerte. Consideraba despreciable este trabajo, ya que no guardaban fidelidad hacia ninguna persona. Los problemas psicológicos que tenía este tipo fueron producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres, además de que no contaba con muchos estudios y proyectaba a su madre en las demás personas, es decir, en sus víctimas. En esa época, los detectives idearon un perfil psicológico y lo clasificaron como un criminal nato. Su forma de atacar a sus víctimas consistía con el pretexto de hacer uso de sus servicios
y en efecto sí hacía uso de ellos. Después las amagaba y ultrajaba. Las desvivía por apretarlas del cuello o degollamiento, y finalmente, por razones que no son muy claras, en algunas ocasiones llegó a cortarles la parte de arriba, es decir, la cabeza. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero. Tiraba los restos en el río Consulado. Un hecho curioso fue que en la vida delictiva de Francisco Guerrero, en 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques de este tipo. La víctima era una mujer de la vida nocturna llamada Lorenza Urrutia. Ella relató que había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo. El tipo se acercó a ella para pedirle lumbre para su cigarrillo. Después sacaría un cuchillo con la cual intentaría someterla. Menciona que le pidió que lo acompañara a charlar en un lugar cerca de ahí. En esta ocasión la mujer pudo escapar gracias a que engañó al tipo, que la dejara ir a recoger un dinero. 2 meses después se volvería a encontrar con Guerrero. Sin embargo, esta vez no tuvo tanta suerte, ya que la condujo hasta una cueva alejada de la ciudad. Ahí la torturó aproximadamente 2 días. Ella pudo salir con vida, porque Guerrero se fue para comprar un pulque. Este tipo hablaba abiertamente de sus crímenes y lo que hacía. Sin embargo, cuando fue capturado, negó todo lo que había hecho. Emilia, otra mujer, lo acusó por intentar abusar de ella. Según aclararía, ella no trabajaba en la vida galante, más bien era lavandera, y había sido agredida por este sujeto en la colonia Río Consulado. Francisco solo fue condenado por la agresión a 2 mujeres. No se pudo comprobar su responsabilidad con las demás víctimas. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años en reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904, por error, recibió el indulto. Pocos años después fue liberado en 1908. Francisco fue aprehendido por segunda vez por desvivir una anciana. El motivo fue porque lo había hecho enojar. En esos tiempos, el concepto de asesino en serie no existía como tal, y fue un reportero que, dando la cobertura de los hechos, se dio cuenta que el caso de la anciana coincidía con la serie de crímenes hechos por Guerrero 20 años atrás, ya que tenían el mismo patrón y características más distintivas de los asesinos seriales. Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos manchadas de rojo. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño que era un pastor y que estaba trabajando con su ganado escuchó los gritos de la mujer, se acercó y pudo ver lo que había sucedido. Francisco fue detenido y fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a la pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Francisco falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910 a los 70 años, justamente el año que se desató la Revolución Mexicana. Existen muchas versiones sobre lo que le ocurrió. Una de ellas es que le dio tuberculosis, otras que le dio tifoidea y otras que tuvo una contusión tras sufrir un accidente. Lo único seguro es que fue encontrado inconsciente en su celda. Posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Cabe decir que en ningún momento mostró señales de arrepentimiento. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Coméntenme aquí abajo qué opinan sobre este tema y qué otros videos les gustaría ver en el canal. Recuerden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que no se pierda ningún contenido. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.